Amén. Gloria a Dios. Nosotros vamos a abrir ahora nuestras Biblias. Esto es Mateo 25 y vamos a leer desde versículo 1 hasta 13. Mateo 25, versículo 1 hasta 13. Si tú ves las letras rojas, eso significa que Jesucristo está hablando aquí. Él está dando una parábola. Dice aquí de las 10 vírgenes. Y vamos a leer esta parábola y yo voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Leemos aquí de Mateo 25, versículo 1 hasta 13, dice la palabra: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Aquí nosotros tenemos una parábola, una historia que siempre me ha impactado mucho. Una historia que ha cambiado mi vida, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de comportarme. Porque una de nuestras debilidades humanas es querer esperar. Hágalo mañana, posponerlo. Si se puede hacer mañana, se espera hasta mañana, ¿verdad? Y Jesús nos cuenta aquí que de la historia de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tuvieron las mismas oportunidades. Todas tenían la misma conciencia. Todas sabían que un día vendría el esposo, ¿verdad? Que vendría Jesucristo. Todas tenían acceso a comprar aceite para sus lámparas. Y nuestra familia, para darle a ustedes un ejemplo, nuestra familia tiene horarios fijos para ir de compras, como la mayoría de la gente, ¿verdad? Muchas veces yo voy el viernes y la tienda está llena de personas, ¿verdad? Tenemos un horario fijo de ir de compras, de hacer cosas. Hacemos una lista de lo que necesitamos, planificamos nuestras comidas y vamos a comprar. Una cosa que no me gusta es quedarme sin algo 1 o 2 días después de haber ido al supermercado. Me gusta planificar con anticipación. Si veo que nos estamos quedando sin azúcar, leche o pan, me gusta comprar esas cosas con anticipación para que no se nos acaben antes de nuestra próxima visita al supermercado. Porque para mí, si no planifico con anticipación y voy al supermercado cada vez que me falta algo o todos los días, estoy perdiendo tiempo
mi tiempo y también mi dinero. Eso no tiene sentido para mí en hacerlo. Y entonces planificamos hacer la cosa con planear. 5 de las vírgenes retrasaron. Esperaron hasta el último segundo para tener sus lámparas listas para ir al encuentro del esposo. Pero por alguna razón inventaban excusas. Ellos inventaban excusas. Quizás pensaron que tendrían más tiempo. Quizás pensaron que el esposo iba a llegar más tarde. Quizás pensaron que las otras vírgenes iban a prestarles aceite. Quizás pensaron que al final todo se iba a solucionar y podrían convencer al esposo de que las dejara entrar a la boda. Cualquiera que fuera su razonamiento, el resultado final fue que no lograron entrar a la boda y la puerta se cerró. Se cerró la puerta. Número 1, lo que yo quiero que prestamos atención esta mañana a esta historia es que cada una tenía una lámpara. Cada una de ellas tenía una lámpara. La decisión de no llenar su lámpara con aceite fue suya. Fue la de las vírgenes. No fue culpa del esposo ni de la otra virgen para no llenar su lámpara. Fue su propia culpa por no estar preparadas. No pueden culpar a nadie más. Nosotros no podemos culpar a nadie más porque no estamos preparados para el Señor y su venida. Yo sé que todos tenemos un pasado. Todos hemos sufrido tragedias. Todos tenemos problemas de la vida. Pero cuando llegamos al juicio de Dios, del gran trono blanco de Dios, no podremos culpar a nadie más por no haber entregado nuestra vida a Cristo. No podemos culpar a nadie más por no haber entregado nuestra vida a Cristo. Estas vírgenes decidieron esperar para llenar sus lámparas con aceite. Número 2, lo que vemos aquí de esta historia vemos no solamente la lámpara, pero vemos el aceite. El aceite es lo que da luz a las vírgenes, ¿verdad? Lo que las guía hasta la boda. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en Efesios 1:13 que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibe a Cristo como tu Salvador, Dios llena tu lámpara con aceite. El Espíritu Santo es el aceite. Cuando tú lees de aceite en la Biblia, muchas veces es una aplicación al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo que mora en cada creyente. Entonces habían 5 de las vírgenes sin aceite, sin el Espíritu Santo, sin la salvación. El aceite no se coloca fuera del recipiente, sino que debe estar dentro de ese recipiente. Había 5 vírgenes insensatas que sabían que necesitaban el aceite para encender sus lámparas. Pero esperaron y esperaron y esperaron. Una vez que tú eres salvo, debes caminar en el Espíritu. Y si eres salvo por la gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Siempre se queda contigo, siempre mora ahí. Pero si no, entonces tu lámpara está vacía. Está vacía de luz, vacía de propósito, vacía de vida eterna. 5 vírgenes tenían sus lámparas llenas de aceite. Tenían sus lámparas llenas de aceite. Estaban llenas del Espíritu Santo. Lo que significa que habían sido salvas, ¿verdad? Recibieron a Cristo como su Salvador.
tenían sus lámparas llenas de aceite, pero el hecho de que yo soy salvo no significa que mi esposa irá al cielo a través de mi salvación. Porque yo soy salvo, yo no puedo compartir lo que yo tengo con ella. Yo puedo compartir palabras, decirle a ella que ella necesita también recibirla a Jesucristo como su Salvador, pero digo que mi salvación no es algo que cubre el alma de ella. Ella necesita también recibir a Jesucristo como su Salvador. Ni que mis hijos irán al cielo solo porque yo soy salvo. Cada uno tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Las 5 vírgenes insensatas no pudieron obtener el aceite de las vírgenes prudentes, ¿verdad? Ellos fueron. Ellas preguntaron, comparte con nosotros el aceite que ustedes tienen. ¿Qué dijeron las otras prudentes? Vaya y compra de los que venden. Entonces ellos tuvieron que llegar a Jesucristo para recibir el aceite para sí misma. Número 3. Lo que vemos aquí es que estaban durmiendo. Estaban durmiendo, dice la palabra. El hecho de que estuvieron durmiendo no significa que no estuvieron atentas, desprevenidas o perezosas. Simplemente muestra que Jesús va a regresar, va a venir en el momento menos esperado. Jesús viene en un momento en cuando no estamos pensando. Fue una sorpresa cuando llegó el esposo, pero 5 de ellas estaban preparadas. Tenían sus lámparas listas con aceite para que cuando apareciera el esposo pudieran partir de inmediato. Sabemos que Jesús viene pronto, ¿verdad? Jesús viene pronto. Pero la Biblia no nos revela, no nos dice la fecha de su venida. No sabemos en cuándo Jesús va a venir. No importa quién dice saber cuándo volverá Cristo. Durante años yo he recordado, la gente ha intentado fijar una fecha para su regreso, para decir Jesús va a venir. Ellos dijeron en 2000, en el año 2000, que Jesús iba a venir ese año. Había otra fecha en cuando las personas dijeron que Jesús iba a venir de ese año o de esa fecha. Pero ¿por qué se han equivocado? Porque la Biblia nos dice que solo Dios, el Padre, conoce la hora exacta del regreso de Cristo. Nadie lo sabe, excepto Dios lo sabe. Y que su regreso será como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Lo triste es que 5 de las 10 vírgenes pensaron que tendrían tiempo de ir a buscar aceite antes de la boda. Ellas pensaron que tendrían más tiempo, pero se equivocaron. Era demasiado tarde. Se arrepintieron de su decisión. Y cuando llegó el momento, cuando el esposo las llamó, dijeron, vamos a buscar aceite para no perdernos la boda. Dijeron ahora, hagamos algo para nuestra condición espiritual. Ahora vamos a ser salvos. Pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Número 4 de lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es la puerta se cerró. Se cerró la puerta. La Biblia dice que Noé, ustedes recuerdan a Noé, ¿verdad? Noé fue un predicador de justicia. Noé predicó a la gente de su tiempo que venía un diluvio, que iba a llover. Él estaba diciendo eso. Por más de 100 años, Noé estaba predicando, diciéndole a las personas, la lluvia viene, el diluvio viene, prepárense. Entran el arca, prepárense. El mundo nunca había visto llover. ¿Ustedes supieron eso? El mundo en ese momento nunca había visto llover.
La Biblia dice que antes de que lloviera subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces ellos escucharon Noé decir que iba a caer agua del cielo, de las nubes. Ellos pensaron, Noé, tú estás loco. Tú estás loco. Siempre tú sabes que el agua sube de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Ellos escuchaban la predicación. Noé predicó, viene un diluvio, el agua va a caer del cielo y va a destruir esta tierra y sus habitantes. Arrepiéntense antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntense antes de que sea demasiado tarde. Dios le dio tiempo al hombre para arrepentirse, para conseguir aceite. Probablemente todos dijeron, Noé, tú no sabes lo que tú estás diciendo. No viene ningún diluvio. Llevas años diciendo eso. Pero un día, Noé terminó el arca y él y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas y todos los animales que vivían en la tierra que Dios iba a salvar entraron en el arca. Y la Biblia dice que Dios cerró a Noé en el arca. Cerró a Noé en el arca. Y la puerta se cerró y comenzó a llover. Y no importa si había gente golpeando la puerta o tratando de entrar en el arca, era demasiado tarde. Ya la puerta se cerró. Creo que hay algunas personas que piensan que todavía tienen tiempo, ¿verdad? Que tienen tiempo. Algunos que piensan que todavía tienen un mañana. Puede que haya algunos que piensan que incluso después de la muerte podrán convencer a Dios que merecen estar en el cielo. Pero después de morir es demasiado tarde. Es demasiado tarde. No hay segundas oportunidades, no hay más oportunidad para arrepentirse. No se puede ser salvo después de la muerte. La eternidad de una persona sin Jesucristo será el lago de fuego, dice la palabra. La Biblia habla de algunos que van a intentar convencer al Señor de que los deje entrar al cielo en el tribunal del gran trono blanco. Dice la palabra. Serán aquellos que digan, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos van a decir cosas así. Y el Señor va a decir a ellos, no les conozco a ustedes. Habrá quienes hayan sido sacados del infierno, que estén antes de Dios en el juicio del gran trono blanco, y van a intentar persuadir al Señor de por qué deberían entrar en el cielo. Pero nunca se humillaron, nunca admitieron ante Dios que eran pecadores, necesitados de perdón, necesitados de Cristo para ser salvados de sus pecados. Algunos dijeron ser profeta, otros dijeron que echaron fuera demonios, dijeron que hicieron muchos milagros, pero nunca dijeron que recibieron a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Ellos estaban hablando de sus obras buenas que hicieron. Estaban diciendo, pero Señor, yo profeticé, Señor, yo eché fuera demonios, Señor, pero yo hice muchos milagros. Pero nunca dijeron que eran cubridos por la sangre de Jesucristo. Nunca dijeron que recibieron a Cristo como su Salvador. Y era demasiado tarde. Dios nos ha dado un tiempo para ser salvos. Una vez que una persona muere, es demasiado tarde. No hay purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. No hay forma de escapar del infierno. Nadie puede pagar por tu alma. No importa si alguien te dice que tú puedes pagar una cantidad a la iglesia católica o cualquier iglesia para sacar a tu familiar de el infierno. Es demasiado tarde. No se compra el alma. El alma
tiene que ser perdonado por la sangre de Jesucristo. Nadie puede pagar por tu alma. No pueden librarte del infierno con sus oraciones. Cuando una persona muere sin Cristo, su destino está sellado y no hay forma de cambiarlo. La puerta, como dice aquí, se cierra y no se puede abrir. Ahora bien, en el contexto de este pasaje bíblico, Cristo habla de su regreso, de su venida y de que va a pasar en un momento inesperado. En mi opinión, esto se refiere más al rapto de la iglesia, cuando nos vamos, ¿verdad? Será un gran elemento de sorpresa aquí en este mundo y Jesús viene en las nubes para el rapto de la iglesia. Pero, ¿qué va a pasar con los que quedan atrás? ¿Qué les sucedió a los 5 vírgenes insensatas cuando se cerró la puerta? Era demasiado tarde, ¿verdad? Demasiado tarde. Vamos a leer y estoy terminando con el mensaje esta mañana. Pero yo quiero leer otra parte de la palabra que viene de segundo a los tesalonicenses. Segundo a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde versículo 8 hasta 12. Para decirle de lo que vamos a leer aquí, esto está hablando en el tiempo después del rapto, después de que Cristo viene para buscar la iglesia. Este tiempo en cuando el anticristo va a estar aquí gobernando el mundo. Entonces, eso está hablando de ese momento del anticristo. Y leemos aquí, de segundo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 hasta 12, página 1043, que dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Oyeron eso? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, significa que se predicó el evangelio a esta persona. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en el rapto que va a suceder en un momento cuando no sabemos, después del rapto de la iglesia, será una gran tribulación de 7 años. Durante ese tiempo va a aparecer el anticristo. Él va a gobernar aquí en este mundo por 7 años. Será tribulación para todo el mundo, pero la iglesia, los salvos, no van a pasar por eso. Dice la palabra aquí que todos los que escucharon la verdad, que entendieron sobre el evangelio, ellos van a creer una mentira de Satanás, del anticristo, durante ese tiempo. ¿Por qué? Dice la palabra: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Significa que la puerta se cerró, ¿verdad? La puerta para ellos a recibir a Jesucristo como su Salvador, los que escucharon el evangelio, se cerró esa puerta. Las vírgenes, 5 vírgenes insensatas, ellas estaban intentando para entrar esa puerta, pero dice la palabra que se cerró. Era demasiado tarde para ellas. Durante ese tiempo, aquellos que no creyeron la verdad, aquellos que no creyeron en el evangelio, la Biblia dice que serán engañados para creer una mentira. Ahora bien,
Escuchen esto muy bien porque yo no quiero crear confusión. Pero yo creo, porque la Biblia habla en Apocalipsis, que habrá algunos que sí reciben al Señor como su Salvador. Habrá algunos, porque el anticristo va a perseguir a ellos, dice la palabra. Entonces habrá algunos aquí quienes van a recibir el Señor como su Salvador. Pero, según este texto aquí, será aquellos que nunca han escuchado el Evangelio antes. Será aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio antes. Porque dice aquí que los que escucharon la verdad serán engañados por una mentira, ¿verdad? Por una mentira. Pero estoy diciendo que todos los que están escuchando el Evangelio hoy en día no deben esperar para recibir a Jesucristo porque no sabemos el momento en cuando vamos a morir o el momento en cuando Cristo viene y la puerta se va a cerrar. La puerta de oportunidad se va a cerrar. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que nosotros hablamos sobre el Señor quien tuvo un accidente, creo que en Santiago, ¿verdad? Él estaba gritando y clamando al Señor para perdonarle de sus pecados en sus últimos respiros. En Santiago, sí. Él tenía una oportunidad, él sabía que él estaba muriendo, ¿verdad? Al final momento. Pero digo esto, que no todos tenemos esperanza de esa oportunidad para clamar al Señor en nuestros últimos respiros. Ahora bien, ustedes saben que cuando alguien recibe al Señor, ellos son salvos para siempre. Y nunca se puede perder esa salvación. Pero hay que hacer la decisión. Cada persona tiene que hacer esa decisión de su corazón para creer, confiar en Jesucristo, para recibirle para el perdón de sus pecados. Nosotros tenemos una oportunidad. Y yo sé que ustedes saben que yo entiendo el testimonio de muchos de ustedes aquí. Yo sé que muchos, si no han sido salvos aquí, ya habían recibido a Cristo en otro momento. Y no entiendo las razones porque Dios a veces pone un mensaje en mi corazón para predicar. Pero el Señor puso este mensaje en mi corazón para compartir hoy. Para compartir hoy. Y el Señor tiene sus razones para todo, ¿verdad? Para todo. Yo recuerdo una vez que alguien dio un testimonio de un señor quien era pastor, era predicador. Y él sentía que él necesitaba ir al bosque para predicar la palabra. Pero no había nadie. No había nadie que él entendía, no había nadie ahí. Pero él sentía una carga en su corazón que debería ir a predicar esa palabra. Y entonces él fue para obedecerle al Señor. Él fue y él gritó, él clamó, él predicó la palabra del Señor, el Evangelio ahí a los árboles. Y después él terminó y él sentía paz que él había obedecido al Señor en hacer eso. Unos meses después, llegó acerca de él un hombre quien le dio testimonio para decirle a ese predicador, a ese pastor, para decirle, ¿usted recuerda ese momento cuando estaba predicando a los bosques? Estaba predicando y no había nadie a su alrededor. Yo estaba ahí, tú no lo supiste, pero yo estaba ahí escondido detrás de una mata, de un árbol, escuchando a su mensaje. Y yo me arrepentí y recibí al Señor en mi corazón. Y ya gracias a Dios a ese mensaje, yo soy salvo. A veces no entendemos por qué el Señor quiere que
predicamos algo, pero yo entiendo que hay alguien que necesita el mensaje. Hay alguien que necesita el mensaje. Y por esa razón yo comparto lo que el Señor ponga en mi corazón, la carga para predicar a nuestra iglesia.